a concluir con esta miniserie de mensajes que comenzamos 4 domingos atrás, hablando acerca de la mortificación del pecado. No quiero explayarme más. Quiero terminar esta serie de la mortificación del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13 es el texto que vimos nosotros. Fue el primer mensaje que se tituló Análisis del texto. Y el texto dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y dejamos claro que ahí nos presenta dos caminos: el camino de los impíos que viven conforme a la carne y solo les espera la muerte. Pero el otro camino es el camino de los creyentes, que dice que ellos pueden vivir por el Espíritu para hacer morir las obras de la carne en sus vidas para tener la vida. Amén. Y es una vida eterna, pero es una vida acá también que Dios nos permite cada día. En segundo lugar, habíamos visto nosotros nuestro deber perpetuo. Quiere decir eso, que diariamente el creyente debe mortificar su carne, y es si mortificáis. Si por el Espíritu mortificáis la carne, es mi deber, es mi responsabilidad como hijo de Dios, como una persona regenerada, como una persona que ha nacido de nuevo, como una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Es su deber darle muerte a las obras de la carne, darle muerte al pecado. Cuando diariamente, lo veíamos esta semana, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El perdón de nuestros pecados debe ser hoy. Líbranos de la tentación y del mal es hoy, cada día, hermanos, cada día. Porque si nosotros no cumplimos ese deber diariamente, esa es la razón por la cual caemos en el pecado. El Hijo de Dios cede ante el pecado, ante la tentación, porque no ha aprendido a mortificar su pecado a diario. Veíamos en tercer lugar hace 8 días que el medio para la mortificación es el Espíritu Santo, porque dice el texto: si por el Espíritu, no es otra cosa. No es como le han enseñado a usted, le han dicho: ay, si usted ayuna, si usted hace una vigilia toda la noche, si usted se va a un retiro de 3 días a sanidad interior, si usted se somete a un pastor a que le haga una liberación, eso no sirve de nada. Es el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros y con la disposición de mi corazón a mortificar mi pecado, que voy a tener la victoria, no de otra manera, no con nada que yo me invente o que se inventen los pastores de hoy día. Es por el Espíritu el único medio que hacemos morir o mortificamos el pecado en nosotros. Pero decíamos hace 8 días, el asunto es que cómo está el Espíritu Santo en mí, porque puede ser que esté contristado. Si está contristado, no va a poder operar en mi vida. Puede ser que no esté fluyendo, que no estoy siendo lleno diariamente del Espíritu. Así que si Él no está fluyendo en mí, no voy a poder mortificarlo, el pecado. Si Él está apagado, si la llama que en mí debe arder cada día del Espíritu Santo no está ardiendo en mi vida, no voy a poder mortificar el pecado. Y si lo estoy resistiendo, de alguna manera me estoy oponiendo a que el Espíritu de Dios sobre la voluntad de Dios en mi vida, pues no voy a tener la capacidad suya para mortificar el pecado en mi vida. Porque, hermano, yo no lo puedo hacer sin su ayuda. Tú no puedes mortificar el pecado sin el Espíritu Santo. Así que más vale que el Espíritu Santo y yo estemos a paz. Más vale que el Espíritu Santo y usted estén a paz. Algunos se preguntarán: ¿y acaso hay Espíritu Santo? Como le dijeron a Pablo. Y termino. Yo aquí pudiera quedarme 3 domingos, porque tengo 3 puntos esta mañana. Me gustaría quedarme los 3 domingos. Razones de la mortificación del pecado. Razones de la mortificación del pecado. Y volviendo al texto para terminarlo: porque si por el Espíritu hacéis morir o mortificáis las obras de la carne, viviréis.
viviréis. Una razón poderosa ahí es la vida, voy a obtener la vida, pero entonces lo contrario sería que no hacerlo voy a morir. Y esa va a ser una consecuencia entonces de no mortificar mi pecado. Pero antes de hablarle, que ese sería el tercer punto, yo quiero tocar dos puntos que son fundamentales y que deben ir estrechos ahí para poder nosotros, hermano, tener una motivación poderosa, valiosa para mortificar el pecado en mi vida. Yo no sé si las consecuencias, le decía a mi esposa creo que el viernes, si tan solo nosotros miráramos las consecuencias de ese pecado, no cederíamos ante ese pecado. Como uno no mira las consecuencias. Pero antes de hablarle de esas consecuencias, yo tengo que hablarle de dos puntos que debemos considerar, que deben ser una realidad en mí, si en verdad voy a poder mortificar el pecado por medio del Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿por qué debo mortificar mi pecado cada día? ¿Por qué debo mortificar mi pecado cada día? Número uno, yo no sé cuál es más importante. Por amor a mi Salvador. La primera razón. Yo debo mortificar mi pecado por amor a mi Salvador. Y esto pareciera que no lo tenemos claro. La razón por la cual yo cedo ante el pecado es porque yo desconozco el amor de mi Salvador, que en una cruz precisamente murió para pagar lo horrendo del pecado. Cristo muere en la cruz. A Cristo lo mata en la cruz mi pecado. Y es una cosa tan grave delante de Dios el pecado, que tú no lo podías pagar ni yo tampoco. Hermano, cuando usted puede ver en la Escritura que la mayoría de la gente va a ir al infierno y que eso va a ser eternamente y para siempre, y que Dios por toda la eternidad les va a meter candela a los seres humanos en el infierno y no alcanzará la eternidad para pagar su pecado, es porque el pecado es una cosa gravísima delante de Dios, que es un ser tan santo. Dios es tan santo, tan sublime, hermanos, tan eternamente santo, distinto a todos, que el pecado en nuestras vidas merece la muerte eterna. Pero Él, para salvarnos a nosotros, envió a Jesucristo a morir en una cruz y para que pagara la deuda, hermano. Cuando Cristo moría en la cruz y el Padre veía que la muerte era de su Hijo, la ira de Dios, la ira del Padre caía sobre Cristo y de esa manera estaba pagando mi pecado que era contra Dios. Así que cuando yo entiendo cuánto le costó a Dios el Padre pagar, que entregó a su Hijo para poderme salvar a mí, para poderme decir, le quito el pecado, yo creo que la respuesta de mí hacia ese Salvador no es otra que amarle eternamente. Y el amarle a Dios entonces implicará alejarme a diario de ese pecado. Y voy a comenzar, tengo solo textos, pero me van a ayudar. Y un texto sería Hebreos 1:9. Cuando yo entendí un poquito el texto, no lo entiendo todavía perfectamente, pero cuando comencé a mirar Hebreos 1:9, cambió algo en mi vida. Y yo sé que es un texto mesiánico, yo sé que es un texto que habla de Jesucristo y sé que es un texto que se le aplica por obvias razones a Jesucristo, porque dice el texto: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría más que a tus compañeros. Y es un texto para Cristo. Y aquí lo que está diciendo es: Cristo, tú has amado la justicia. Cristo, has amado la justicia, y se refiere a toda la voluntad de Dios, las obras justas de Dios, porque recuerden que Cristo viene del cielo, del Padre.
Y entonces cuando Cristo está en la tierra, en su carnalidad, se le puede aplicar el texto: Cristo, tú amaste la justicia, y eso le llevó a lo otro, que sería lo contrario, a aborrecer la maldad, a aborrecer el pecado. Y Cristo nunca cometió pecado porque Él la tenía clara. Y Cristo en su ser, Él veía: yo amo la justicia de Dios, así de que todo lo que sea contrario a la justicia de Dios es una horrenda cosa para mí. Yo no puedo ni siquiera permitirme un pecado. Y por eso Jesús nunca pecó, porque Él se concentró en amar la justicia de Dios, que sería su voluntad. La justicia de Dios, mírenlo allá establecido, los 10 mandamientos hacen parte de la justicia de Dios. La justicia de Dios lo estamos mirando en el Sermón del Monte. Ahí está la justicia de Dios para nosotros. Quiere ampliar. La justicia de Dios se encuentra en su bendita palabra. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas un mensaje, estás mirando la justicia de Dios. Y Cristo has amado la justicia de Dios, y eso le llevó automáticamente a aborrecer todo pecado. Sería lo contrario, aborrecer la maldad. Pero eso se aplica a nosotros, sus hijos. Hermano, ¿por qué el creyente se deleita en el pecado? Pastor, porque todavía hay un pecado remanente acá. Usted me lo ha dicho, claro, sí, es verdad. Y ese pecado remanente, por eso lo que el Señor nos provee, o el mandato es a que nosotros debemos mortificar nuestro pecado diariamente, precisamente porque hay un pecado remanente aquí en nosotros. Por eso es la orden a mortificar el pecado. Pero ¿cuál es la razón para ello? Número uno, ahora porque yo amo a mi Señor, yo amo su palabra, yo amo su justicia, y esa es razón poderosa, número uno, para poder mortificar mi pecado. Porque si yo amo a Dios, voy a aborrecer la justicia. Pero aquella persona que va a una iglesia, que dice que es cristiana y se goza en el pecado y se deleita en el pecado, no me diga que ama a Dios, porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Lo contrario sería: has amado la maldad, y esa es la razón por la cual aborreces la justicia de Cristo. Tendría mucho texto aquí, pero comprender el amor de Dios hacia nosotros, que castigó a su Hijo en la cruz para podernos salvar, debe exhalar amor del regenerado hacia Él. Y lo veo en Primera de Juan capítulo 4. En Primera de Juan capítulo 4, 7. Primera de Juan 4, 7. Déjeme, yo le leo todo esto para que usted lo comprenda. Porque ¿por qué debo mortificar mi pecado diariamente? Porque amo a mi Salvador. No hay problema, si usted no ama a Cristo, sígale como va, no mortifique el pecado, no hay problema. Pero si tú lo amas, y si tú lo amas, de ti debe salir amor hacia Él y un odio hacia el pecado. Primera de Juan 4, 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Note, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Note, el que no tiene amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Note, el amor de Dios para con nosotros se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermano, ¿cómo se mostró el amor de Dios hacia nosotros? En que envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros, para que vivamos por Él. Esta es la clave: para que vivamos por Él, no para que viva por mí, sino para que viva por Él, por el Hijo. En esto consiste el amor, mire, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Dónde está el amor de Dios? Que Él envió a su Hijo para que muriera en propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué es la palabra propiciación? Que cuando Cristo moría y derramaba su sangre, Él decía: esa sangre es suficientemente poderosa para satisfacción de aquel creyente, de aquel que ha creído. Si tú creíste en Cristo, la sangre de Cristo fue suficiente para ser acepto delante del Padre. Pero tú no eres acepto delante del Padre por tus obras, tú no eres acepto delante del Padre por tu comportamiento, tú eres acepto delante del Padre por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo. Y entonces dice: Él es propicio a mí. Pero déjeme, entonces el amor de Dios se manifestó a mí de esa manera. Versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Eso lo vamos a ver más adelante. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo tú sabes que el amor de Dios ha venido a ti? Porque Él te dio al Espíritu Santo. Amén. Eso lo hemos dicho en la primera parte. Si tú eres un regenerado, debes por el Espíritu mortificar el pecado. Pero si tú no eres regenerado aquí esta mañana, no se preocupe. A ti yo te estoy diciendo, este mensaje no es para ti. Este mensaje no es para ti si tú no has nacido de nuevo. No. El mensaje para ti es que se arrepienta. El mensaje para ti es que crea en el Evangelio. ¿No? Pero si ya eres un regenerado, este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Él me ha dado el Espíritu Santo en mí, así yo me doy cuenta que permanezco en Él por el Espíritu que está en mí. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Por eso todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Note, Dios es amor, y el que permanece en ese amor de Dios, obviamente que permanece en Dios y Dios permanece en él. Ahora note acá, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Si hay algo que tú y yo necesitamos, es tener confianza en el día del juicio. ¿Y cómo yo voy a poder estar confiado en el día del juicio? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Por eso quise tomar ese texto: has amado la justicia y aborrecido la maldad, porque Jesucristo amó la justicia y aborreció la maldad. Y si yo voy a ser como Él en este mundo, a mí me va a tocar transitar por aquí amando la justicia de Dios y aborreciendo la maldad. Yo no, como hijo de Dios, no tengo nada que ver con el pecado. Yo no puedo coquetear con el pecado, yo no puedo coquetear con la tentación, yo no puedo coquetear con el mal. Muchos de nosotros nos creemos tan poderosos que nos ponemos a jugar con el pecado, con la tentación, en vez de correr, en vez de huir. Y sigue el texto diciendo, versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Razones para mortificar el pecado: por mi amor a mi Salvador. ¿Y cómo Orlando va a tener amor hacia su Salvador? Porque él se dio cuenta que el Salvador tuvo amor por él. Si yo me di cuenta que Cristo me amó a mí, si yo experimenté el amor de Cristo a mi vida, automáticamente debe salir de mí amor hacia Él, que es mi Salvador. No puede ser que yo ahora diga que Él es mi Salvador cuando no le puedo amar. Solo alguien que ha recibido el amor de Cristo en su vida puede amarle. Porque eso es lo que dice el texto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero. Si Él no me hubiera amado a mí, enviando a su Hijo a morir por mí, yo no pudiera amarlo, pero yo puedo amarlo ahora porque es que Él me amó a mí, enviando a su Hijo a morir por mí. Así que si hay alguien aquí en esta mañana que ama este mundo cochino y corrompido todavía y no se puede deshacer de ese mundo, sencillamente el amor de Dios a usted no le ha nacido. Y no se vista que no va. Y prefiero peluquear la iglesia y seguirla peluqueando, y que se sigan yendo y se sigan descubriendo aquellas personas, para no crearles aquí una falsa expectativa de que pensando que va cuando no va. Ay, santo Dios. 20, si alguno dice, todo el mundo lo dice. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues, el que no ama a su hermano, ¿a quién no ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La evidencia entonces de que yo amo a Dios es que puedo amar a mi hermano. Y si yo no puedo amar a mi hermano,
Y le voy a dar una razón del amor al hermano. Si lo escuché al pastor Paul Wasser, que le mandé el enlace, es que yo necesito la iglesia. Yo necesito la iglesia porque yo necesito a mi hermano, yo necesito el calor de mi hermano, yo necesito ser miembro de una iglesia local donde está mi hermano, yo necesito encontrarme con él día a día, cada vez. ¿Cuándo hay una reunión para yo ir y estar con mi hermano? ¿Cuándo hay una célula para correr y encontrarme con mi hermano? ¿Dónde hay una reunión, pastor? Haga más reuniones porque yo quiero encontrarme con mi hermano, porque yo amo a mi hermano, porque cuando yo amo a mi hermano y quiero estar con él, es como si estuviera con Dios mismo. Pero muchos escapan cultos, escapan reuniones, porque aman más esa cosa que están haciendo. Si alguno dice, una cosa es decir, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues que no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios mío, yo como que me quedo con ese punto hoy más, Señor. Yo quiero predicar todo eso. Voy a mencionarle los 3 puntos. ¿Por qué debo mortificar mi pecado cada día? Número 1, por amor a mi Señor. Número 2, por temor a mi Señor. Y ahí yo quiero trabajar. Y número 3, por las consecuencias que trae. Así que ya me di cuenta que no puedo terminar este mensaje hoy, porque quiero quedarme acá en el primer punto hoy: por amor a mi Salvador. Y yo quiero hoy que descubramos eso, si realmente de mi corazón hay un amor a mi Salvador. Dentro de 8 días voy a hablar por el temor a mi Señor, porque eso es muy poderoso. Yo no lo quiero correr ahora a última hora, no. Entonces, el amor a mi Dios. Usted me dirá: ¿y cómo yo amo a mi Dios? Juan 14, 15. Juan 14, 15. Espíritu Santo, yo dependo de ti y tú me vas a decir hasta dónde predico y qué quieres que predique hoy. Juan 14, 15. ¿Por qué debo mortificar mi pecado cada día? Por amor a mi Salvador. Recuerde que hoy voy a hablar de mi Salvador. Y debe haber un amor a mi Salvador. Entonces voy a hablar del temor a mi Señor. Lo que normalmente se ha dicho, amor. Pero no solo amor. Salvación por amor, sino salvación por señorío. ¿Sabe usted qué es eso? Muchos de nosotros pensamos en Jesucristo como mi Salvador y gracias porque murió por mí. Pero nos olvidamos de que Él es Señor. Y eso lo voy a dejar dentro de 8 días. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora vamos a pensar un momento. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si usted me ama a mí, dice Jesús, usted no va a pecar. Porque ¿qué es el pecado? Quebrantar los mandamientos. ¿Qué es el pecado? Infracción a la ley. Si me amas, guarda mis mandamientos. En otras palabras, no los quebrantes. En otras palabras, no peque. En otras palabras, mortifica el pecado en tu vida. Porque los mandamientos de Dios están ahí para obedecerlos, pero mi pecado que está en mí me lleva a que no los obedezca, o sea, a que peque, porque cada vez que yo no obedezco un mandamiento estoy pecando. Y entonces eso está mostrando en mi corazón que no amo a Dios, que no amo a mi Salvador. Cada pecado que yo cometo evidencia en mi vida que no hay amor para mi Salvador. O que tal vez el amor que le tengo a mi Salvador no es tan grande porque no lo conozco. ¿Cuál es la razón por la cual yo me enredo tan fácil en un pecado? Porque yo no amo a mi Salvador. ¿Cuál es la razón por la cual tú no puedes obedecer un mandamiento? Porque no lo amas. Jesucristo lo dice claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Cristo, que tiene a su novia, a su iglesia, si esta es iglesia de Cristo, por qué el Señor tiene que tener problemas con nosotros en cuanto a guardar sus mandamientos? Porque sencillamente no hay amor de nosotros para Él. Si
Si yo comprendiera cuánto Cristo me amó a mí, no tendría problema conmigo al guardar sus mandamientos, porque yo lo amaría a Él, le devolvería mi amor hacia Él por agradecimiento, por gratitud. ¿Y por qué? Porque es que Él me amó a mí. Y porque has amado la justicia, has amado su palabra, has amado sus mandamientos. Y ha aborrecido la maldad. O sea que el problema ahora, hermanos, es que tengo un problema serio. De que yo le digo a Dios con mis labios que lo amo, pero con mi conducta y mi comportamiento está mostrando todo lo contrario. Porque cada quebrantamiento de un mandamiento, ¿sabe qué está demostrando? Rebeldía, rebelión. Y sabe, cuando yo me rebelo contra Él, contra mi Salvador, al punto que no le obedezco, estoy diciendo esto: no te puedo amar suficientemente a ti, Señor, porque tú tienes unos mandamientos que yo no quiero obedecer. Me amo a mí mismo, Señor, porque yo tengo otros mandamientos que son los que yo sí quiero obedecer. Un ejemplo, tú me dices que te busque temprano en la mañana. Yo no puedo buscarte, Señor. Son tus mandamientos, pero yo no lo voy a hacer porque no te amo lo suficiente para hacerlo. Pero yo tengo otras cosas que hacer, que esas son las que yo amo, que son más importantes, y me quedo ahí. Tú dices que me congregue, pero eso no es tan importante para mí, Señor, porque no te amo. Hay otras cosas que son más importantes para mí, en las cuales yo me puedo quedar, y esa es la razón por la cual no he aprendido que el día domingo es el día del Señor. Duélele a quien le duela. Pero tu palabra me habla claramente de que yo debo tan siquiera diezmar y de ahí para arriba. Pero Dios, eso lo dices tú, pero como yo no te amo lo suficiente, entonces yo saco excusas de que no puedo dar, de que tengo compromisos por aquí y por allá, y me quedo con todo, porque es que yo obedezco es lo mío, no lo tuyo. Y sigo. Ay, cada mandamiento que yo viole está indicando que no hay amor de mí a mi Señor. Por eso el Señor dice acá: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora pasemos al 21. El que tiene mis mandamientos, los obedece, los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Jesús lo dijo: ese es el que me ama. Hermano, tú no puedes engañar a Jesús. Yo no lo puedo engañar. ¿Sabe que esas sillas vacías me duelen mi corazón cada vez que veo que alguien no viene? Sé que es miembro de esta iglesia, o por lo menos asiste a esta iglesia, y veo que no aparece, así sean sus hijos, qué sé yo, su esposo, lo que sea. ¿Sabe qué pasa? Yo inmediatamente digo: esa gente no te ama. No, pastor, usted no sabe dónde está. No, pastor, usted no sabe mi compromiso. Sí, yo sí sé. Yo sé que el compromiso suyo y los que no vinieron hoy es más importante que el de Dios. Yo lo sé. Por eso Jesús dice aquí: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pare de contar. Ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿quién es el que le ama? Que guarda sus mandamientos. Será amado por mi Padre. Ay, esta semana aprendíamos Padre mío, y ay, a la gente le gustó cuando yo le decía: no digamos Padre nuestro, digamos Padre mío. Ay, sí, Padre mío, pero ¿cómo le voy a decir yo Padre mío si no lo amo? ¿Y por qué no lo amo? Porque no puedo guardar sus mandamientos. ¿Y por qué no puedo guardar sus mandamientos? Porque es que ni los conozco, porque no voy a su palabra para conocerlos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ese. Y el que me ama será amado, Padre Santo, será amado por mi Padre. Y mire, y yo le amaré. Jesús dice: y yo le amaré. O sea, ¿cómo así? Ya me amó, pero ahora me va a amar más. Porque dice: y le amaré y me manifestaré a Él. Pero es que Él ya me amó. Dios ya me amó enviando a su Hijo a morir en la cruz. Cristo ya me amó muriendo por mí. Pero ahora dice que si yo guardo sus mandamientos, ahora Él me va a amar más. ¿Cuántos quieren que Dios los ame más? Ahí está la clave. Y usted me pregunta: ¿y cuáles son los mandamientos del Señor? Bueno, hay 10 tan siquiera, y habíamos dicho que hay una sombrilla. Ahí usted desglosa cada parte.
yo le amaré y me manifestaré a él. Le digo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama irá a la iglesia, irá a la vigilia, irá al culto. Eso lo hacen los hipócritas también. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra obedeceré. Has amado la justicia. El que me ama, ama mi justicia. El que me ama, mi palabra guardará. Pero ¿cómo la voy a guardar si no la conozco? Entonces el que me ama va a conocer mi palabra para guardarla. Primero, mi palabra guardará, y entonces mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y vendremos a él. Yo no sé cómo es esto. Pareciera que el Señor está viniendo más. Y esta mañana le decía: Espíritu Santo, te necesito. Ven más. Yo no sé cómo es, pero lo necesito más. Y esta iglesia lo necesita más. ¿Sabe por qué prediqué mortificación del pecado? Porque le oraba al Señor y yo le decía: Dios mío, yo no quiero seguir trayendo solo conocimiento, mero conocimiento. Desde que cumplimos aquí el 6º aniversario, que ese fue el tema de esa vez, y de ahí para acá, no es cuestión de tener una iglesia y estar ahí sentaditos y mirar. No, hermanos, y no es tener conocimiento de quién es Dios. Conocimiento y obediencia son requeridos. Yo no quiero conocer más a Dios si no lo voy a obedecer. Pero hay algo ahí, porque dice que el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. O sea, como que Dios está diciendo: ese me ama porque guarda mi palabra, porque toma en serio mis mandamientos. Yo lo voy a amar más. Y luego dice: y yo le amaré, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabe? Estaba leyendo ayer sobre el antiguo pacto, y es impresionante, pues, una pregunta que se hacía: si el Espíritu Santo moraba en las personas en el Antiguo Testamento. Y leía un artículo de un reformado que él decía: no, él no moraba, Dios moraba con Israel, mas no dentro de ellos. Por eso hizo el tabernáculo, y él moraba en el tabernáculo allá. Luego hizo el templo, y él moraba en el templo allá. Pero cuando vino el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino, fue derramado sobre toda carne, y a partir de ahí todos los creyentes comenzaron a tener al Espíritu Santo dentro de sus vidas. Ya Él no está en un templo como anteriormente estaba en Israel, sino que ahora está dentro de nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo sabes, pero hermano, mucha gente cuando va a una iglesia, cree que Dios, cuidado, que Dios está aquí. Antiguamente, porque aplican el texto que dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pues claro que sí, porque en esa época Jehová moraba en el santo templo, no en los hombres. Pero hoy día yo soy templo de Dios. Hoy día el creyente es templo de Dios. Así de que Jehová mora en su santo templo. ¿Y cuál es su santo templo? Pues yo. Tú, el creyente, el regenerado, Él es el templo de Dios. Él mora acá. Pero hay algo aquí que yo estoy viendo. Dice el versículo 23, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y tabernaculizaremos en Él, o haremos morada en Él. En otras palabras, Él va a venir más. Él va a venir más. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios mayormente en nosotros, hermano? Obedezcamos su palabra. Imagínense qué pasaría si usted en la semana obedece la palabra. Si yo obedezco la palabra, hermano, y venimos aquí y nos reunimos personas que obedecemos la palabra. ¿Usted no cree que esto sería, no sé, el inicio, pudiéramos decirlo, para un gran despertar? Porque el Señor va a comenzar a venir sobre nosotros. ¿Usted está contento con lo que el Señor está en tu vida? Yo no. Yo no estoy conforme con lo que está haciendo en mi vida. Yo quiero más. Pero ya conocí la clave. Guardando sus mandamientos, porque es la manera como yo lo tengo, le doy mi amor a Él. Pero ahora viene este versículo 24. El que no me ama. El que no me ama. No, esos son los impíos allá que no aman a Dios. Preguntaba hace como 15 días a uno de los hermanos aquí: ¿y usted por qué cree que tiene el Espíritu Santo? Y el hermano me dijo: pues porque estamos aquí. Sí y no.
Sí, porque es obviamente que las personas, el Espíritu Santo los trae, pero los hipócritas también pueden venir. De hecho, aquí hemos tenido muchos con nosotros. Así que el que no me ama, Jesús tan más claro no puede ser, no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. Dice Jesús, las palabras que habéis oído de mí no son mías, son del Padre que me envió. Mírenme. Jesús vino a traer la palabra del Padre. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las palabras del Padre. Jesús no vino a traer un nuevo mandamiento, el mismo mandamiento. La gente entra en una situación tan turbadora en su mente por estos teólogos falsos, pastores que no conocen la palabra y que enseñan cualquier cosa. Aparecen diciendo hoy, se atreven a decir qué se debe obedecer y qué no, qué es del antiguo pacto y qué es del nuevo. ¿Quién dijo eso? Lo único que no hay que hacer, hermano, son los sacrificios de animales o la ley ceremonial que Cristo cumplió hace 2000 años, porque en el Antiguo Testamento eran tipologías y Cristo lo cumplió. Pero lo demás, los principios que están en su palabra se sostienen en el nuevo pacto. Por eso yo sabía que no podía terminar. Solo quien le obedece evidencia que tiene el amor de Dios. Primera de Juan, vamos ahora a Primera de Juan. Solo quien le obedece, evidencia que tiene el amor de Dios. Primera de Juan 2, 3. Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Ven? Entonces muchos de nosotros, yo conozco a Dios, yo tengo una doctrina de Dios, yo tengo una teología de Dios. A la gran pregunta es, ¿le obedece? Porque aquí dice, en esto le conocemos. O sea, Él no está diciendo que yo sepa de Él, sino que yo le conozca a Él. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Entonces luego dice aquí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, no le obedece, es tan difícil. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo predico más claro? Hermano, ¿sabe por qué estoy hablando de esto? Porque aquí hay gente que sé que no está obedeciendo al Señor. Hermano, si usted es un hijo de Dios, mire que estoy hablando con usted. Yo aquí no le estoy predicando. El martes hablamos de eso, que si el pastor está pensando en ese video que va para YouTube, yo nunca pienso en eso. Yo pienso en usted. Usted está aquí. Usted lleva 3 años, 4 años. Usted no ha podido salir de ese pecado, no ha arreglado. Usted sabe que esa no es la voluntad de Dios, como estás viviendo, y no lo arreglas. O usted es un impío, o usted es un rebelde. Pero párele ya. Hoy hay que salir de aquí quebrantados a decirle, si tú eres mi Señor y realmente me hay amor hacia ti, yo te voy a obedecer. El que dice, otra vez mucha gente lo dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es mentiroso y Dios no quiere tener mentirosos. Y la verdad no está en él, es que la verdad no está en mí. Yo me pregunto por qué. Aquí hay gente que no se ha casado. Yo me pregunto por qué no se puede casar. Usted tiene que tomar una de dos, o se casa o se separa. Es en serio que le estoy diciendo. Usted no puede seguir así ya.
Aquí hay gente que por mucho tiempo vivió sin casarse, bueno, se casaron después, pero ¿por qué viven así? O sea, ¿somos de Dios o no somos de Dios? Y usted puede poner todos los pelos que me ponga, pero esos son sus pelos, no son los de Dios. ¿Sabe que con Dios es así tan tajante? Pastor, pero entonces ¿qué hago? Ya lo sabe. Y si no, el pastor le va a tocar tomar medidas en esta iglesia. Yo no aguanto más. Dios está molestándome hace rato y yo como muy compasivo. Alguien me dirá, pastor, pero la iglesia se le queda más pequeña. ¿No importa? Yo quiero agradar a mi Señor. Hermano, si usted es un regenerado, déjeme decirle, usted tiene el Espíritu Santo. Igual, y eso es lo mismo para aquel que no está diezmando y ofrendando. Es lo mismo. Aplica igual. Aplica igual para aquel que no quiere someterse, que no quiere velar por la iglesia cuando uno lo llama a que venga y ore, a que esté con nosotros acá. Eso va igual para todos. Yo voy a hablar aquí de disciplina eclesiástica porque para el nuevo año, hermanos, tenemos todavía 5 meses de gracia. La cosa se va a tratar. ¿Por qué? Porque es que lo veo en la palabra. El que dice, yo le conozco y no guarda mis mandamientos, y el pastor lo sabe, es que el pastor lo sabe. Entonces tengo que decir, usted es un mentiroso, usted no conoce la verdad de Dios no está en usted. ¿Qué hace aquí entonces? A no ser que no sea regenerado, y entonces necesita arrepentirse, creer en el Evangelio y arrepentirse. Pero si ya se arrepintió y realmente usted me dice que esté regenerado, usted me dice que realmente el Espíritu Santo está en usted, entonces. Pero, versículo 5, el que guarda su palabra, mire, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, el que le obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, complétenlo. ¿Qué dice? Debe andar como él anduvo. Sé que nos va a tocar hacer una biografía de Jesús para saber cómo anduvo. Y si yo descubro cómo anduvo y yo no ando como él, me va a tener que revisar. Yo estoy hablando de la perfección y no estoy hablando de eventualmente caer en pecado. Es que una cosa, y aquí lo he dicho hasta la saciedad, una cosa, hermanos, es que eventualmente yo caiga en un pecado por alguna debilidad mía, pero salgo de ahí. Pero permanecer, hermano, yo le oro a Dios, Señor, ayúdame, y yo le digo, Dios, hay en mí, por favor, Dios, estoy cometiendo un pecado que no quiero salir de él, que sé que no es tu voluntad, pero estoy ahí. Ese es el punto. Voy a terminar con esto. ¿Por qué debo mortificar mi pecado cada día? Número 1, por amor a mi Salvador. Y esto, hermano, no sé si más fuerte o tal vez nos toque más, pero sería solo mi amor por aquel tesoro escondido, por aquella perla preciosa, hace que de mí brote un amor hacia él, pero hace que me deshaga de todo pecado que va en contra de él. Lo ordeno de esta manera. Cuando yo descubro a Cristo como mi gran tesoro, cuando yo descubro a Cristo como esa perla preciosa que tiene un valor tan alto para mi vida, tan alto, automáticamente va a ser dentro de mí que me deshaga de toda mi idolatría, que me deshaga de todo aquello que impide que yo esté con ese objeto de mi amor. Le voy a poner un ejemplo antes de leer el texto, pero la razón, yo fui muy picaflor. Era de los que tenía, qué pena, pero así era, hasta 3 novias a la vez. Pero cuando conocí a mi esposa y ay, mi amor, me casé. ¿Y por qué me casé? Porque yo sabía que al ir al matrimonio ella era para mí y tenía que renunciar a todas las demás. ¿Qué hace que una persona vaya al matrimonio? En el caso mío, mi amor por ella. Pero si yo no la amara lo suficiente, seguiría con ella y viviría y tendría otra allá y otra por acá, porque al fin y al cabo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace entonces que nosotros no podamos
Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, hay otros amores que nos llaman la atención, porque mi amor por Él no es puro. Tal vez no he descubierto eso. Y quiero terminar yendo a Mateo capítulo 13, 44. Mateo capítulo 13, 44. Dice, además, el reino de los cielos, ya hemos aprendido, el reino de los cielos se refiere al dominio de Dios, a la autoridad de Dios en los cielos donde hay perfección. Pero el reino de los cielos, y se refiere también a que el reino ha venido, en este caso sería el reino de Cristo en la iglesia. El reino de Cristo en la iglesia es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, escuche, halla. Y entonces dice, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Este hombre fue y se deshizo de todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía porque halló un tesoro. Y él dijo, yo tengo muchas cosas acá, pero hay un tesoro. Yo doy mi vida por ese tesoro. Y ese tesoro aquí es el reino de los cielos, Jesucristo. Yo doy mi vida por Cristo, doy mi vida por el Evangelio, doy mi vida por la palabra, doy mi vida por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cuando yo doy mi vida por todo lo que implica el reino de los cielos, voy a vender todo lo que tengo, voy a deshacer de todas esas cosas y voy a vivir en la voluntad de Dios. De tal manera que cuando voy a vivir en el mundo, vengo desde la voluntad de Dios para los demás. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, la idea aquí es que es una perla que supera a todas las demás, porque era un mercader de perlas. Dice que fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué? Si él tenía muchas perlas, era un mercader. Y él estaba acostumbrado a verla, oh, perla tan hermosa. Y alguien venía, ¿me la vende? Claro, se la vendo. Esta perla tan hermosa, ¿me la vende? Se la vendo. Porque tenían un valor, pero eran suficientes. Y él tenía muchas perlas, pero de repente encuentra una perla preciosa. Dice que es la perla más alta, más bella, más hermosa. Nunca había visto una perla como esa, que dijo, caramba, yo me quedo con esta y me deshago de todas estas con tal de estar con esta, y esta sí no la vendo. Y el reino de los cielos es así. Hermano, míreme hoy, ¿usted cree que nosotros aquí vamos a ir al reino de los cielos eternamente cuando amamos el reino de este mundo? ¿Usted cree que Dios espera con ansia de que mis hijos vengan aquí cuando estamos tan enredados en el reino del mundo? No. Una persona que aprende aquí abajo a amar el reino de los cielos y que anhela ese reino, y Señor, yo quiero vivir, venga tu reino a mí para que se haga tu voluntad. Veamos esta semana, cuando tu reino está viniendo a mi vida, podría ser tu voluntad. Y Dios dice, ¿cómo así? ¿Quiere más reino mío? Tenga, hace mi voluntad, tenga, hace mi voluntad. Yo ese me lo traigo para acá. Pero si no es así, el Señor dice, yo aquí no lo quiero tener. ¿Para qué? Como dijo un puritano, ¿para qué queremos ir al cielo? Si en el cielo es santo, puro, y aquí amamos el pecado. Si tú amas el pecado, ¿y qué es el pecado? Desobediencia a su ley. El pecado es todo lo suyo. Todo lo que viene de usted es pecado. Solamente la palabra pura que viene de Dios no es pecado. Y cuando esa palabra pura que viene de Dios, que es su evangelio, su reino de Dios, se establece en mí, se mete en mí, cambia mis pensamientos, se mete en mí, cambia mis emociones, ordena mi vida totalmente, y en tal punto de que me tengo que deshacer de aquello que no le agrada a Dios. No, pero es que yo ya tengo una vida. Bueno, entonces quédese con esa y ya no moleste más aquí en el evangelio. ¿Y por qué habla así? Porque Josué se paró y dijo, ¿por qué claudicáis en dos caminos, dos pensamientos? O Dios es tu Dios o el Baal, decida. Porque Elías se paró también y le dice al pueblo, no claudicaréis en dos caminos. Si Jehová es Dios, vengan, y si es Baal, síganlo allá. Y porque el Señor en Apocalipsis termina diciendo, o me eres frío, o me eres caliente.
Los tibios me dan náuseas, yo los vomito en mi boca, no me los trago. El Señor no se traga a los tibios. Él prefiere fríos, apartados de Él totalmente para meterles candela. O aquellos que realmente fueron regenerados y que tienen al Espíritu y la llama está ardiendo y dice, me gusta ese, porque me ama, porque yo lo amé. Y como lo amé primero y recibió mi amor, ahora Él devuelve ese amor hacia mí. Como el antioqueño me ama con alma, vida y sombrero. Solo quien ama al Señor de esa manera podrá mortificar su pecado. De lo contrario, sígale en el juego. Póngase de pie, hermanos.